Buenos días, señor presidente. Comparezco hoy en esta sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, a petición propia, con el fin fundamental de informarles sobre el mecanismo de regularización especial, la regularización extraordinaria, que se ha acometido en el año 2012, cerrado en el año 2012, y que tan positivamente ha contribuido a conseguir que el Estado haya tenido los mismos ingresos que los presupuestados en el año 2012. Un objetivo que incrementa la fiabilidad de las cuentas públicas y que permite avanzar en la corrección del déficit público y, por tanto, da un paso decisivo en la salida, en la solución de la crisis económica que estamos atravesando. Señorías, ha sido un año duro, un año especial, el año 2012, y es un año donde también, desde el Gobierno de España, hemos hecho las propuestas a las Cortes Generales para que los mecanismos tributarios permitieran alcanzar unos objetivos tan exigentes de ingresos tributarios y pusieran al día las finanzas públicas de toda España para ganar esa fiabilidad, para ganar esa credibilidad. La regularización, insisto, señorías, ha contribuido significativamente a la evolución de los ingresos del Estado en el año pasado, en el año 2012. Y el propósito fundamental de esta comparecencia es precisamente informarles de los resultados, pero también de los contenidos de la regularización especial, que, insisto, además de contribuir a la consecución de los objetivos presupuestarios, lo que ha hecho, esto me parece que es la idea más importante también a destacar, lo que ha permitido es identificar nuevas bases imponibles, incrementar las bases tributarias para los ejercicios siguientes. De eso se trataba esa operación, no solo de los ingresos para el año 2012, sino que afloraran unas bases imponibles que estaban ocultas antes de esa regularización. Un procedimiento, por tanto, extraordinario, que lo que pretendía era ayudar a superar una situación que también es anómala en la sociedad española, por la que el tamaño de las bases imponibles en España estaba extraordinariamente reducido en relación con su Producto Interior Bruto. Por tanto, era importantísimo aflorar nuevas bases imponibles para, de esa manera, garantizar nuevos flujos de ingresos tributarios para los ejercicios siguientes. Bien, en primer lugar, quiero aclararles, para irnos al grano, porque vengo esta mañana a hablarles de esto que acabo de hablar y también de otros elementos de esa declaración tributaria especial, y lo voy a hacer desde el primer momento, no me voy a andar por las ramas, ni voy a ponerle otras cifras por delante, sino que voy a ir a centrarme en la cuestión. Lo voy a hacer desde una afirmación. La regularización de la declaración tributaria especial no es opaca, en contra de lo que estoy oyendo decir de manera continua y de manera interesada en clave política y en términos políticos. No hay opacidad en ese procedimiento. Lo que hace la declaración, y además agradezco la atención del señor Lorza, porque se va a enterar de muchas cosas, ¿sí? Que además se tenía que haber enterado si hubiera leído los procedimientos legales que sustentan, pero no pasa nada. Para eso estamos, para eso necesitamos dar explicaciones y las vamos a dar con toda claridad y con toda rotundidad, señorías. Lo que hace la declaración tributaria especial es completar lo que ya existe, que es la declaración ordinaria. Cualquier contribuyente puede, en términos ordinarios, presentar una declaración
que lo que acometa es la puesta al día de la regularización de bases imponibles que, por la razón que fuere, no hubiera declarado. Eso se puede hacer en cualquier momento y en cualquier circunstancia. A ver si nos aclaramos, porque es que si no parece que esto no se puede hacer en un país como España. Eso se puede hacer en España y en todos los países desarrollados del mundo. Entonces, cuando se crea un mecanismo extraordinario es porque ese procedimiento se le van a dar unas características determinadas, y lo que busca ese procedimiento es incentivar el cumplimiento voluntario de aquellos que habían ocultado bienes y derechos a la hacienda pública al establecer una menor tributación efectiva. Es decir, se abarata el mecanismo de regularización ordinaria. Eso es lo que hace. Se estimula, se facilita que aquellos que no habían declarado ordinariamente, porque no habían declarado, lo hagan a través de este procedimiento. Pero, a diferencia de otros procesos especiales de regularización tributaria, no se oculta la identidad de las personas que se acogen a los mismos. Se requiere la identificación del titular de los bienes y derechos. Porque en España han existido otros procedimientos extraordinarios, como los del año 91, donde se han ocultado los titulares que han participado en esos procesos. Eso es lo que ocurrió en España en el año 91 con la llamada amnistía fiscal del gobierno socialista, por cierto, con el señor Rubalcaba como secretario de Estado en ese gobierno. Es decir, lo digo porque hoy no le veo aquí, atendiendo a estas explicaciones. Hoy se ve que tenía otra cuestión también más importante que hacer, y está bien, seguro que está bien, además de pedir la dimisión del ministro de Hacienda desde los pasillos del Congreso, cuando tiene que atender las explicaciones y llevar adelante el debate, seguro que tiene otras obligaciones pendientes. Pero le insisto en que en España no ha habido otras regularizaciones donde no se ha identificado al sujeto que se ha acogido a esa regularización. Y en esta se identifica al titular de los bienes y derechos regularizados. Con ello, no solo se incentiva la repatriación de bienes y derechos hasta ahora ocultos, sino también la tributación efectiva en ejercicio futuro de los rendimientos y variaciones patrimoniales asociados a los mismos. Y en tal sentido, anunciarles, señoría, y esta es una novedad que no era conocida, puesto que, como ya dije, cuando presenté inicialmente los resultados de la regularización, todavía necesitamos tiempo para estimar la cuantía de lo aflorado, y en este momento puedo decirles que en términos de estimación, no de cifra definitiva, la cuantía es al menos de 40.000 millones de euros, lo aflorado. Es decir, 4 puntos de Producto Interior Bruto han aflorado, señorías. Al menos, no está cerrada la estimación. Por tanto, en un país que tiene que luchar contra la economía sumergida, de eso se trata. Se trata de hacerlo por procedimientos abreviados, porque necesitamos ese afloramiento que quede en forma de declaraciones tributarias en el próximo futuro, en el inmediato futuro. Y, por tanto, la cifra aflorada, insisto, en términos de bases patrimoniales, de importes de los patrimonios, va a superar los 40.000 millones de euros. Y eso creo que nos debe congratular a todos. Estamos normalizando muchísimas cosas en nuestro país, muchísimas cosas que estamos normalizando porque no estaban normalizadas, como siempre ocurre en este planteamiento, ¿no? Si hubieran estado afloradas, pues, oye, estupendo para todos, pero no estaban afloradas y, por tanto, había que habilitar mecanismos especiales para ese afloramiento. Bien. En términos también de datos relativos a esas declaraciones, decirles que han sido en número de contribuyentes, personas físicas, exactamente 29.065 personas físicas acogidas a la regularización,
y personas jurídicas, empresas, 618. Y esto es lo que nos llevaría a la cifra que recuerdan es la cifra en forma de cuota a ingresar de esos 1.193.598.829 euros, que es la cifra esa rondando los 1.200 millones de euros que fue anunciada en el primer fin de semana cuando se cumplió el periodo vigente de regularización. Bueno, quiero aclarar que la regularización es accesible, como no puede ser de otra manera, para todo el personal de la Inspección de los Tributos, inspectores y técnicos de Hacienda. Tienen acceso a la información de cada contribuyente que consta en las bases de datos de la agencia tributaria, donde figuran las declaraciones presentadas por dicho contribuyente, incluidas la declaración tributaria especial. El personal de la Inspección de los Tributos puede, por tanto, conocer si un contribuyente a cuyos datos pueden acceder ha presentado o no una declaración tributaria especial y, si fuera necesario por razón de su trabajo, también puede solicitar que su dependencia le proporcione la información sobre el contenido de esta declaración extraordinaria. Una vez concluido el proceso de regularización, este acceso a la información del contenido de la declaración extraordinaria, de tributación extraordinaria de un determinado contribuyente, se efectuará directamente por los actuarios, siempre, como se hace normalmente, que ello se justifique por razón de su trabajo, que esencialmente viene determinado por el plan de inspección. Por tanto, no hay ningún tipo de opacidad y queda integrado en la base de datos de contribuyentes de la agencia tributaria. Y ahora voy a referirme a hago una pausa para marcar también lo que quiero decir con más claridad a la Cámara y a la sociedad española en esta comparecencia, que es, y les voy a dar el titular. En el sentido, ya saben que no soy un experto, pero voy a decir porque, si no, como voy a leer un texto, se puede entender de otra manera. La regularización no encubre el delito cometido. La regularización no encubre el delito cometido. Hay un debate público alimentado por posiciones políticas, pero que están falseando lo que es realmente este proceso. Y lo tengo que decir con la misma claridad y con la misma rotundidad. No se puede trasladar a la sociedad española lo que no es verdad. Ese es el límite de la política. Ese es el límite y no la crítica a un gobierno o a los miembros de la política. El límite está en no trasladar a la sociedad, y en este caso a la sociedad española, lo que no es cierto que hace este proceso de regularización. Y este proceso de regularización no encubre el delito que se haya podido cometer. Y esto es lo que quiero dejar muy claro ante la opinión pública, que ninguna persona física o jurídica puede favorecerse por la presentación de la declaración tributaria especial en el supuesto de tener iniciado un procedimiento de regularización tributaria en vía administrativa o en vía judicial con carácter previo a la presentación de la declaración tributaria extraordinaria. Ninguna persona que tenga abierto ese proceso, sea en vía administrativa o en vía judicial, le sirve este procedimiento para evitar las consecuencias de esos procesos, administrativo o judicial o penal, en su caso. Por tanto, eso es lo que ya he tenido ocasión de repetir en esta Cámara a lo largo de las numerosas preguntas que se me han formulado en el Pleno.
Y eso es lo que le da sentido a que junto a este proceso se hayan aprobado leyes muy importantes, como la ley antifraude más exigente que hemos tenido nunca en España, como la modificación del Código Penal precisamente para castigar con especial dureza las infracciones habidas en las declaraciones tributarias. Eso se ha hecho y lo ha aprobado esta Cámara en paralelo al proceso de regularización. Y por eso era muy importante, y yo mismo llamaba a que se utilizara este procedimiento antes de estar incurso en cualquier otro procedimiento, porque si está incurso en otro procedimiento, llevar adelante la regularización es inoperante, es ineficaz a esos efectos, no evita para nada los otros procedimientos. Y, por tanto, quien esté siendo investigado en esos procesos, incluido el penal, no evita la continuación del proceso y mucho menos las posibles consecuencias de ese proceso en términos condenatorios. Es más, es indiferente que la declaración tributaria extraordinaria la haya presentado el investigado o alguna sociedad bajo su control. En uno y en otro caso el efecto es el mismo, subsiste en los indicios de delito en su caso y en ese momento en que dé la resultante la condena. Por tanto, es que esto es lo que programa y contiene esta regularización. Por tanto, sé de que he oído tantas declaraciones públicas al respecto que si el procedimiento es inoperante para quien ya esté sujeto a esos otros procedimientos y, por tanto, la conclusión es que, y espero que ahora en sus intervenciones aclaren y maticen expresiones que han ido utilizando y trasladando a la opinión pública, porque ya me contarán si les estoy diciendo que el sistema no sirve para aquello que están acusando que sirve. Entonces, espero rectificaciones a partir de sus intervenciones, ¿no?, a continuación, porque es que ya más explícito y más claro no podemos ser. El problema, por tanto, de esta regularización no es si una persona se ha acogido o no, si este no es el problema será la causa por la que se haya acogido. Y si esa causa está sometida a un procedimiento, pues entonces es inoperante. Si se ha acogido por otra causa, pues ya veremos. O sea, pero es así, este es lo que se ha abierto. Creo que está suficientemente claro y explícito, ¿no? Y, por tanto, ese es el debate y, en su correlación, el debate político. Pero es que, insisto, este es el debate político que yo, con mucho gusto y cumpliendo mi obligación, acudo en el día de hoy al Congreso, a esta comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero es que es el mismo debate de la ley, no es que hayamos hecho algo. Entonces, estamos reproduciendo lo que en su momento fue el debate originario de lo que hacía y no hacía esta ley. Pero bueno, así es la vida, hay que aclararse, ¿no? Y entonces, pues yo con mucho gusto comparezco para tratar de poner los puntos sobre las íes. Es que está en la ley, es la ley. Y por tanto, todo lo demás son interpretaciones, en fin, si quieren, comentarios, rumores, la vida, ¿no? En sí misma, pues faltaba más. Pero es que estamos en sede parlamentaria y hay que ser rigurosos sobre los contenidos de las normas que se aprueban en esta sede y también sobre las posiciones políticas que se mantienen respecto de esas normas. Señorías, voy a tratar de decirlo otra vez, de otra manera, para que quede todavía más claro. La declaración tributaria extraordinaria no borra o limpia delitos, como se venía diciendo. No borra ni limpia delitos, como he escuchado tanto estos días. Es que no funciona así. Y lo que sí que me parece también aclaratorio es en relación con el origen ilícito de las rentas que puedan haberse acogido a esa declaración tributaria extraordinaria.
Y a ese respecto, también la norma es muy clara. Al igual que ocurre con otros procedimientos de regularización tributaria, la regularización ordinaria, el objeto del proceso es la declaración de rentas ocultas que provengan de actividades lícitas. Las rentas de origen ilícito no salvan las responsabilidades que pudieran derivarse judicialmente para el declarante, sea persona física o jurídica. En el caso en que se determine judicialmente la existencia del ilícito, deberá el condenado restituir todos los bienes y derechos vinculados a tal actividad, en los términos que determine la justicia, en los términos que determinen los jueces. Por tanto, las regularizaciones sirven para las rentas que han sido ocultadas. Claro, si no, no habría regularización, pero cuyo origen es lícito. Y nunca ilícito. Ilícito no sirve de nada regularizarse. Siempre tendrá la cuestión pendiente en términos de origen. Por ejemplo, la presentación de dicha declaración tributaria especial, al igual que ocurre con el resto de declaraciones tributarias, resulta plenamente compatible con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, pues es el delito de blanqueo, se aplica a bienes y derechos procedentes de actividades ilícitas, que en ningún caso pueden ser objeto de regularización tributaria. En todo caso, las entidades e intermediarios financieros tienen la obligación de comunicar al servicio relativo al blanqueo de dinero de todas las operaciones sospechosas de constituir delito de blanqueo de capitales, al igual que la agencia tributaria cuando en el ejercicio de sus funciones apreciara indicios de la procedencia ilícita de las rentas regularizadas. Por tanto, estamos en esos términos. Por tanto, no se puede, y yo tengo que descartar por completo, no se puede aceptar que la declaración tributaria extraordinaria suponga legalizar conductas ilícitas. Es que no, está fuera de lugar, está fuera de la norma, está fuera del planteamiento. Y debe estar fuera del debate político, señorías. Tenemos que explicar a la sociedad española lo que hacemos en esta Cámara y no distorsionar lo que hacemos a través de declaraciones que dan lugar a que realmente se pueda acoger a alguien a una declaración pensando que está limpiando su pasado. Es que no es así. No es así y a ese respecto las normas son claras y muy evidentes. Y por lo demás, concluyo con dos planteamientos, ¿no, señorías? El primero es reiterando que, por tanto, las rentas no declaradas de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre la renta de no residentes y sobre sociedades de ejercicio sujeto de un procedimiento de comprobación tributaria, solo podían ser declaradas a través de la declaración tributaria extraordinaria si dicha declaración se ha presentado e ingresado con anterioridad a la notificación del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación tributaria. Y a ese respecto, lo que quiero insistir, señorías, es en una idea todavía más sencilla, pero que me parece lo más importante que podemos y debemos decir a la sociedad española. En una mañana como hoy y en todas las ocasiones que tenemos, España es un país con instituciones. Las instituciones en España funcionan y responden a las crisis que puedan ocasionarse en esas propias instituciones. Tanto la autoridad judicial, la justicia, como la Fiscalía, como la agencia tributaria están trabajando continuamente, diariamente, juntos, puesto que en esos procesos siempre intervienen conjuntamente para depurar las responsabilidades penales derivadas de un posible fraude fiscal como de cualquier otro delito que pudiera determinarse y estuviera también en el origen de esas rentas declaradas que aparecen después como un fraude fiscal. Somos un país fiable, un país con instituciones. La crítica política nunca debería pasar esa barrera de llegar a criticar a las instituciones. La agencia tributaria es una de esas instituciones fiables, valorables y que trabaja
con toda lealtad con la justicia, en todo momento con la justicia, en todos los procesos abiertos con la justicia. Y, por tanto, ese rigor y esa coherencia es la que debemos explicar a los ciudadanos. No hay nichos de impunidad en España, señoría, y menos nichos de impunidad a través de las leyes que aprueban las Cortes Generales. Es todo lo contrario. Estamos avanzando y avanzando muy rápidamente en esta legislatura para evitar que nadie sea impune en los delitos que haya podido cometer. Eso es lo que hace, insisto, a un país con instituciones fiables, porque hay que decirlo así de claro. España lo es, España lo tiene. Algunas, si quieren, de esas instituciones, es verdad, pero también por la propia complejidad de los procesos, tardan mucho. Y algunas de las noticias de estos días son consecuencias de esas actuaciones que conocemos muy tardíamente, porque el proceso es complejo y hay que relacionarlo también con la identificación de procedimientos fuera de España. Pero funcionan y clarifican esas situaciones y, por tanto, tenemos que trasladar a la ciudadanía de que esa es su asiento de fiabilidad y de seguridad. Y desde esas instituciones es como podremos conseguir el mayor triunfo, que es la lucha contra la crisis económica, la lucha contra el paro, algo imposible si no tuviéramos esas instituciones entre nosotros, haciéndonos a todos más seguros, también más fiables y, por descontado, armándonos de capacidad para hacer frente a una crisis económica a la que debemos dedicar toda nuestra energía. Ese proceso de regularización extraordinaria ha hecho una gran aportación. Es la primera vez en la historia de España donde hemos sido capaces de aflorar al menos 4 puntos de Producto Interior Bruto en pocos meses de vigencia de ese proceso. Y eso va a ayudar mucho a normalizar la recaudación tributaria en nuestro país. Y va a ayudar mucho a hacer otras políticas tributarias que hagan que los que hoy pagamos impuestos, mañana podamos pagar menos impuestos, porque hay más gente pagando impuestos. Y eso es lo que realmente cuenta, y no a establecer zonas oscuras que no existen en nuestro país, afortunadamente, porque llevamos mucho trabajo todos para ello. Hemos desarrollado mucho compromiso en el momento en que hemos tenido también participación directa en esas instituciones, han estado a nuestro cargo. Y me parece que esta es la mañana en el Congreso de los Diputados para insistir en estas ideas y evitar que realmente otro tipo de planteamientos dominen las conversaciones de todo tipo en nuestro país, cuando están olvidando la fiabilidad de este gran país que es España, y que pronto estará en condiciones de superar definitivamente la crisis económica, que es la gran preocupación de esos españoles. Muchas gracias, señor presidente.